Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jorge Reyes, Jorge Iván Reyes Martínez, soy originario de la ciudad de Oaxaca. ¿En qué año naciste? Nací en 1985. En 1985. De la ciudad de Oaxaca, de la capital. Sí, exactamente, de la capital. ¿Cómo conoces al tatuaje? Bueno, yo el tatuaje lo conozco alrededor más o menos de 1990, cuando tenía 5 años, en una mazmorra en el municipio de, permíteme un segundito, San Carlos Yautepec, en la zona del Istmo. Ahí fue la primera vez que conocí el tatuaje, casualmente por un preso que llevaba los brazos cubiertos y el torso. No solamente descubrí el tatuaje, sino también conocí al primer tatuador, porque pues yo a mi corta edad quedé bastante impactado, ¿no? Le pregunté qué era lo que tenía y me dijo que eran tatuajes. Entonces, pues, la curiosidad de un niño me llevó a la siguiente pregunta, ¿y cómo te los haces? Y entonces él sacó una aguja de Shakira y me dijo que con eso, ¿no? Me lo señaló y me dijo, mira, así, con esto. Entonces, pues yo inocentemente le dije, hazme uno, ¿no? Y él pues empezó a reír. Y sin embargo me dijo cómo se hacían, ¿no? Entonces me enseñó que tenía que punzar para pigmentar, ¿no? Entonces fue la primera vez que conocí el tatuaje, conocí un tatuador y recibí mi primer cátedra en el tatuaje. ¿Pero tú qué haces ahí? Por el trabajo de mi madre en los juzgados, pues yo como un niño de madre de clase trabajadora, pues estaba dando una vuelta por ahí y terminé en ese lugar. Fue coincidencia completamente o el destino, pero así sucedió. Ese es tu primer acercamiento. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, de ahí, No, pero espera, ¿cómo se llamaba el vato? no le pregunté su nombre. Fue una plática bastante fugaz, 15, 20 minutos. Entonces, no tuve la oportunidad como de intimar más con él, de su nombre, que dónde venía, qué había hecho. Pues era un niño, ¿no? Tenía 5 años, entonces lo poco que podía articular y argumentar, pues fue solo eso, ¿no? Fue un encuentro bastante fugaz, bastante efímero, pero pues sí, la verdad es que me marcó bastante porque hasta el día de hoy recuerdo completamente cada uno de los tatuajes, porque pues eran hand poke, entonces pues ya sabes, las líneas estaban expandidas, los ojos pues también no se notaban, ¿no? Todo lo que es, yo creo que más o menos le calculo que eran como tatuajes como del 70, 80, ¿no? Por la expansión de la línea que ya tenía, entonces no sabía que no eran recientes, ya sabes, verdes, 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 y pues bastante significativos, ¿no? Como que es el tatuaje de prisión. No recuerdo todas las imágenes, pero sí recuerdo, sí tengo en mi mente grabada el tipo de estilo que era, ¿no? Ahora sí, ¿cuál fue tu siguiente encuentro con el tatuaje? Ok, bueno, de ahí queda en mi mente grabada la escena del tatuaje y eventualmente, pues, como casi todos los niños a la misma edad, pues comienzo a dibujar, ¿no? Comienzo a reproducir cosas que veía, pues hasta en ese momento la televisión, que era la ventana hacia el exterior, y comienzo pues a hacer dibujos de caricaturas, en este caso Los Caballeros del Zodiaco, que en ese momento estaban en la televisión, y comienzo a hacer mi propio diseño de caballeros. No copiaba yo tal y como son, sino hacía mi propia versión, un casco diferente, la armadura, la cintura, todo ese rollo, ¿no? Toda la primaria estuve haciendo eso, ¿no? Tenía algunos problemas con la maestra porque pues estaba todo el tiempo
un tanto distraído, dibujando y tratando de poner atención también a la vez a la clase, ¿no? Entonces, más de una ocasión se me llamó la atención por no estar atendiendo a la clase y estar dibujando, ¿no? Eso fue durante toda la primaria prácticamente. Pero a la par de la influencia de los medios masivos de comunicación, pues donde vivo también marcó mucho la influencia en mí porque es un lugar donde proliferaron en algún momento las colonias ocupadas, ¿no? Que no tenían permiso de instalación y los habitantes comenzaron a llegar, a apoderarse de los terrenos, a hacer sus casas y el ambiente pues era un poquito hostil, ¿no? Como regularmente son en ese tipo de colonias donde pues se tiene que pelear el territorio y que los conflictos entre los terrenos. Entonces eso dio a pie a que en esta colonia, que es la colonia del Maestro, hubiera escuelas de educación básica, como lo es el kindergarten, la primaria, la secundaria, muy cerca de la casa, ¿no? Entonces, para llegar a la primaria, pues habría que caminar 5 cuadras y en el transcurso de esas 5 cuadras a la primaria, pues estaban pintadas las paredes, ¿no? Entonces, mi segundo acercamiento a este rollo del dibujo y del arte fue al graffiti, ¿no? Entonces, todos los días ir a la primaria y ver los mismos grafitis, pues te marcan, ¿no? Comienzas a familiarizarte con imágenes, con colores, con señas, con tipos de letras. Y fue ahí donde empecé a hacer graffiti por primera vez. Eso ocurrió en una ocasión que una tía rayó su carro y tuvo que comprar un aerosol para darle un pequeño retoque ahí al rayoncito que le había metido, ¿no? Entonces, dejó botado el spray ahí. Y un día yo, a mis 8 años, agarré ese spray y hice mi primer graffiti, ¿no? Ahí dentro de la casa de mi tía. Entonces, ese fue ya mi segundo acercamiento a una expresión diferente, ¿no? Porque es muy difícil diferenciar los tipos de expresiones de las adecuadas o de las socializadas correctamente a las que no. Entonces, durante ese tiempo, de los 8 a los 15 años, después de la primaria, en la secundaria, pues empieza bueno, siempre hubo un boom de bandas juveniles, ¿no? Cuando yo iba a la primaria, pasaba a la secundaria porque era vecina de la misma escuela. Cuando yo salía y era la hora de salir de la secundaria, estaba plagado de un chingo de banda rocker, ¿no? Punks, a lo que un documental llama la década podrida. Pues a mí me tocó ver cómo todos afuera de la secundaria se cambiaban de un uniforme y se ponían botas de casquillo, se ponían sus playeras negras, se soltaban sus greñas. Y en ese contexto también, yo cuando tenía más o menos 5 o 6 años, estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Aquí a 2 cuadras de la casa vivía Kimi, que es un tatuador actualmente vigente en Oaxaca, y amigo de Philly Macabre. Entonces yo pasaba aprendiendo a andar en bicicleta, porque todavía Kimi se acuerda de eso, cuando yo pasaba con mi papá ahí, ya sabes, ¿no? Aprendí a andar en bicicleta. Entonces Kimi y Philly ya eran amigos. Ellos a lo mejor tenían como sus 15 años, ya tenían sus playeras negras, sus greñas largas y ya estaban en la escena completamente, ¿no? Yo creo que ya estaban tatuando los dos, si no me equivoco. No les he preguntado, pero creo que los dos ya tatuaban, sobre todo Philly, ¿no? Que tantos años que lleva. Entonces ya era parte de la escena, ¿no? Sin salir lejos de mi barrio, simplemente a 2 cuadras, Philly ya estaba ahí, ¿no? Después, conforme
fue llegando el proceso migratorio de Estados Unidos, comenzaron a venir los chicanos, ¿no? Pandillas mexicoamericanas, y comenzó a expandirse el fenómeno del cholo. Entonces, pues se volvió a reventar la onda del graffiti, las calles se llenaron de letras estilo chicano, de góticas, y pues yo me impregné en ese mundo, ¿no? Me fui como gordo en tobogán completamente y estaba encantado con toda esa cultura. Comencé a conocer a compas que vinieron deportados, fui a algunas fiestas, comencé a escuchar el chicano rap, no hablaba inglés, pero mis compas tenían muchos discos de esa música y comencé eventualmente pues a escucharla, a hacer los grafitis, ¿no? Del estilo chicano, bastante reconocido. Y conforme fue avanzando el tiempo, llegó otra tendencia, ¿no? Que era más el rollo del graffiti, ya con las bombas y con líneas explotadas, válvulas, y eventualmente se fue apoderando de la ciudad completamente, ¿no? Uno de los que llegó, primeros que llegó con esa tendencia, actualmente en paz descanse Jesse, que también era tatuador, fue el primero que comenzó a llenar la ciudad de ese tipo de graffiti, ¿no? Nosotros no pintábamos con válvulas, pintábamos con la válvula del spray normal, no hacíamos rellenos, o sea, lo clásico chicano, eso era lo que hacíamos, y cuando llegaron ellos, pues todo esto revolucionó y comenzaron a meter colores, comenzaron a explotar líneas, comenzaron a usar válvulas, a hacer bombas, a hacer piezas, cosas que yo no conocía realmente, ¿no? Y comenzó a haber eventos de graffiti pequeños, pequeñas expos, un skate park que pintaron, comenzaron a llegar gente del Distrito Federal y pues yo estaba terminando la secundaria, pero ya no me llamaba la atención entrar a clases, la verdad. Entonces siempre procuraba salir a caminar en la mañana, pues, o sea, no entraba a clases y me iba caminando, me ponía a dibujar como lo que veía en el centro, porque en el centro veías a gente haciendo cuadros, ¿no? Hay unos dos hermanos que hacen cuadros pero tejidos de la ciudad y entonces están parados en medio de una calle, están tejiendo el cuadro, están haciendo un paisaje urbano. Entonces ese tipo de estética es muy familiar para mí y entonces yo trataba de imitar lo que veía, ¿no? Con mi adolescencia y me ponía a dibujar a veces en el centro o eventualmente iba a caminar por algunos barrios que supuestamente eran peligrosos, como La Estación, que es un barrio de rockers, de donde es Philly, por cierto. Y me metía ahí a sus calles, pues viendo, ¿no? Queriendo saber por qué era tan famoso ese barrio. Y encontraba yo muchos grafitis muy alusivos al estilo, ya sabes, metal y con las letras todas retorcidas que parecen raíz. Toda la estética del metal y del punk, todo ese rollo, había grafitis dentro de La Estación y a mí me iluminaban bastante verlos, ¿no? Porque era algo que pues yo no conocía, ¿no? Y que muy poca gente veía porque no estaban al ras de la calle. Tenías que meterte dentro del barrio donde supuestamente, bueno, donde se reunía la banda y no cualquiera entraba, pero a las 8 o 9 de la mañana pues no había nadie y yo era testigo de toda esa gráfica, de toda esa estética de la gente que se juntaba ahí, ¿no? Entonces, y ahí andando entre la cholada y los grafiteros, todo el rollo, me dicen de un compa que ya está tatuando con maquinita de motor, ¿no? Pero yo seguía arrastrando el prejuicio del tatuaje canero y de todo lo que se me había inculcado alrededor de lo maligno, ¿no? Que supuestamente es el tatuaje, ¿no? Todos los prejuicios sociales, todo este concepto de la guerra sucia, de perseguir a jóvenes que potencialmente serán guerrilleros y reprimir cualquier tipo de expresión, se me quedó muy marcado porque sí se me instruyó de que era un mal, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo puedo decir que cometí uno de los grandes errores de mi vida, es no haber entrado al tatuaje en ese momento por un prejuicio, ¿no? De no tener la información correcta de cómo se hace, porque para empezar tampoco había, ¿no?
era muy poco. Realmente los que ya tatuaban, pues eran como un círculo muy cerrado, ¿no? Y yo con mi corta edad, pues no alcancé a entrar en ese momento, ¿no? Entonces, pues lo dejé pasar. Se fue y yo me involucré completamente en el graffiti. Me fui de lleno completamente, que inclusive, pues, solo cursé un semestre de preparatoria porque ya no quería seguir reproduciendo el modelo de educación normal, ¿no? Y quería mi propio proceso, necesitaba decir mis propias cosas. Y entonces busqué, yo quería estudiar arte, ¿no? Y entonces, ya sabes, las opciones clásicas era la Esmeralda, la Escuela de San Carlos, pero esas son muy caras, muy poco inaccesibles para gente de clase trabajadora, entonces no era la mejor opción. Sin embargo, yo sabía que ahí estaba, ¿no? Cuando decidí completamente dejar la escuela e involucrarme en un taller de arte, me puse a buscar dónde había posibilidades completamente y encontré el taller Rufino Tamayo. El taller Rufino Tamayo es herencia del maestro Rufino y de su esposa, porque cuando mueren ellos no tienen hijos y entonces no tienen a quién heredarle pues todo el porvenir que habían logrado. Entonces es que fundan el Museo Rufino Tamayo en Ciudad de México y a Oaxaca le dejan el taller completamente, ¿no? Entonces todas las herramientas, todo el equipo que tenía el maestro lo dejó al taller y a uno de los encargados, que era el maestro Francisco de Toledo. Y en ese taller pues comenzaron a llegar gente de pueblos originarios, gente de comunidades, de otras ciudades, y comenzó a hacer un revuelo completamente ese taller. De ese taller han salido grandes pintores muy reconocidos a nivel nacional, netamente oaxaqueños, con un estilo propio y auténtico de sus comunidades, de sus etnias, su misticismo, su filosofía, un montón de cosas bien interesantes salieron a partir de ese taller. Entonces yo tuve la fortuna de caer en ese taller a mediados del 2001, cuando ya había dejado la escuela, y me voy completamente ahí. Y pues era precisamente lo que yo esperaba, ¿no? O sea, lo que yo anhelaba, lo que yo quería ver de la vida, era lo que estaba dentro de Rufino Tamayo. Y conocer a esos artistas, pues me iluminó completamente, ¿no? Sus pláticas, porque comenzaron a llegar grandes maestros, ¿no? Como Juan Alcázar, y había todo tipo de talleres, ¿no? Grabado, linóleo, escultura. Lo curioso del Tamayo es que, a pesar de que eran pintores, completamente artistas, escultores, había un cierto recelo hacia mí por ser grafitero. Y me decían que el graffiti no era arte, ¿no? Que lo que yo estaba haciendo era basura, que no tenía ningún sentido. Y sí me sacaba de onda un poco, porque yo podría esperar que eso de cualquier otra persona, ¿no? Que no esté involucrado ni en la gráfica ni en el arte y que denostara mi actividad. Pero recibirlo de otro artista pues me hacía pensar, decía, bueno, entonces acá hay algo, ¿no? ¿Por qué estos güeyes no aceptan lo que estoy haciendo? Y me hacían mofa, ¿no? Y me decían, no, que tú grafitero, o sea, de lo peor, lo tuyo no es arte, es una mamada. Bueno, todo eso pasó hasta que un día hice un rostro, un realismo en un pedazo de cartón, y cuando ellos lo vieron, pues no se imaginaran de que se podría trabajar con aerosol de esa forma, ¿no? Porque no lo habían visto nunca. Y entonces cambió su concepción completamente del graffiti, y mi maestro en ese momento, que se llama Mariano Pineda Matos, profesor de la CENTE también, pues se impactó tanto que me becó, me dijo, no, dice, la neta está chido lo que haces, yo nunca lo había visto, no conocía ese tipo de expresión y hoy lo acabas de mostrar. Dice, si tú quieres venir y seguir viniendo al Tamayo, eres bienvenido, ya no tienes que pagar. Entonces, pues yo me emocioné muchísimo, ¿no? Hasta la fecha todavía tengo que conocer un poco de las cosas que me daban, óleo,
Porque ese era, o sea, si tú querías estar en el Tamayo, antes de que yo estaba, la gente más grande que yo, pues ellos vivían ahí, literalmente, ¿no? Todo el tiempo estaban pintando, todo el tiempo estaban produciendo, todo el tiempo era fiesta, todo el tiempo era desmadre. El Tamayo era una bacanal de artistas y de conjunciones y de diálogos, y era una locura completa. A mí me tocó ya no ese tiempo, porque todos hablaban de ese tiempo, ¿no? Y sabes, cuando llegas a un lugar y dices, no, si hubieras venido antes era mejor, y todo el mismo discurso, ¿no? Y les pagaban, ¿no? Les daban tela, les daban madera para hacer sus cuadros. Ahí me enseñaron a imprimir un cuadro, a armar un bastidor, cosas básicas, ¿no? Tuve mi primera exposición en el Tamayo. Bueno, la segunda exposición, perdón. La primera exposición que tuve fue en la Casa de la Cultura, completamente de graffiti, con otros compas. Tuvimos una exhibición de graffiti e inclusive dimos una pequeña conferencia de prensa porque el tema estaba detonando, ¿no? Entonces los grafiteros ilegales estaban cobrando mucha fuerza y pues a la gente no le gustaban. Sabes que Oaxaca es centro histórico, entonces dañar el patrimonio es algo que vuelve loca a la gente. Y entonces la Casa de la Cultura nos recibió, nos dio la para pintar. Y eventualmente pues la gente se interesó, los reporteros, y quisieron hacer una entrevista. Bueno, ahí con los artistas no invitados. Y nos tocó entrevista por primera vez con la prensa. Y sí, evidentemente ellos lo que querían era oficializar este rollo del grafiti ilegal y criminalizar al ilegal, ¿no? Porque todas sus preguntas iban respecto a eso, ¿no? No, que los vándalos que destruyen el patrimonio, que un montón de todo este tipo de discursos, ¿no? Entonces, de hecho te voy a mostrar la pieza que hice en el Tamayo. Digo, perdón, en la Casa de la Cultura. Es esta pieza, el rostro de mujeres de un compa de Giovanni, del ACME. Y la parte de arriba es la mía, ¿no? Esa es la pieza. Esa es la única foto que está rescatada porque pues creo que no teníamos la visión. Todas mis pintas de el rollo cholo y todo ese rollo no tengo en una sola foto porque no era el contexto de tomar fotos para enseñárselas a nadie, sino simplemente lo hacíamos, ¿no? Entonces no conservo ningún registro de ese tiempo y las pocas fotos fue porque pues creo que en ese momento se me ocurrió que era buena idea tomar una foto y las guardé. Ya en el Tamayo también expongo y aparezco en este folletito que está aquí. ¿Sí lo alcanza a ver? Bueno, este es el catálogo de todos los artistas del Tamayo. Ahí es uno. Te voy a enseñar dónde salgo yo. Este soy yo. Este es mi acuarela. Bueno, hacíamos mucho wash y acuarela y varias cosas, ¿no? Esta. Ajá. Entonces este es mi primer catálogo de mi primera exposición. Viernes 7 de junio del 2002. Esa fue la segunda vez que expuse. En el Tamayo, pues, consecuentemente lo que había, pues, era artistas de primer nivel. Y las pláticas y las exposiciones a las que iba, por ejemplo, me tocó ir a una exposición de un maestro muy reconocido que se llamaba Alejandro Santiago. Y regularmente, pues, las exposiciones son en el centro, pues ya sabes, ¿no? Hay que te regalan cerveza, que vino, unas más mamonas que otras, unas más sencillas, pero era eso, ¿no? Como centralizar todo. La expo del maestro Alejandro Santiago era sorprendente porque no era en el centro, no era en la Galería Mamora, no en el museo. Era en un pueblito, Santiago Etla, metido de la carretera como hora y media, 45 minutos, una hora, digamos. Y entonces era un lugar bastante inaccesible, terracería. Y la galería donde él expuso era una casita de adobe. El maestro pues era campesino, sembraba maíz y contaban
las leyendas ahí acerca de las anécdotas del maestro es que alguna vez a un coleccionista le quiso comprar obra, pero que no tenía dónde bajar su helicóptero, y le dijo que si podía bajar su helicóptero en su campo de maíz y que él le pagaba lo de la cosecha. Y el maestro Alejandro Santiago se negó. Se negó a venderle obra a cambio que destruyera su milpa. Entonces dijo, ¿sabes qué? Hazle como quieras, güey. No, yo no voy a permitir que destruyas mi milpa. Así que pues búscale, güey, y si quieres venir a comprar aquí. Es lo que decían y contaban del maestro, ¿no? La obra del maestro está brutal, ¿no? Yo, la neta, yo tuve muchísima... Pues no suerte, ¿no? Porque yo buscaba eso. La verdad no es que me apareció de repente, sino yo quería eso, ¿no? Entonces, después de que salía del Tamayo, lo que hacía primero era irme al IAGO, al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que es la biblioteca de arte más grande en América Latina. Y todos los días hojeaba libros, ¿no? A veces leía porque es una biblioteca enorme, entonces leer todo es imposible, ¿no? Pero hojearlo avanzas bastante. Entonces me agarraba 2, 3 libros, me ponía a hojear, a ver de repente y a nutrirme, ¿no? Entonces el maestro Mariano me recomendaba siempre muchos autores. No, pues que vete a esto, vete a los impresionistas, vete a los simbolistas, y haces esto, el otro. Entonces todos los días saliendo del Tamayo me iba al IAGO. Y luego del IAGO, que está a una cuadra de Plaza Santo Domingo, me iba a meter a Plaza Santo Domingo. Y dentro de Plaza Santo Domingo estaba el primer local de tatuajes profesional que conocí, que era de un español. No me acuerdo cómo se llama porque también fui una vez nada más a quererme tatuar y pues con 15 años el español me mandó a chiflar, ¿no? Y entonces me dijo, no, que estaba yo muy morro, que no podía tatuarme y que volviera cuando tuviera 18 años, ¿no? Ese estudio ahorita sigue abierto, ya no es el dueño en español, ahorita le pertenece a un tatuador que se llama Paco. Es un estudio de los más viejos, si no es que el más viejo, creo, un wax. Y tiene bastante trabajo. Pues está en un lugar muy privilegiado, muy bien colocado enfrente de la iglesia Santo Domingo. Entonces, pues ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces esa fue la primera vez que entré a un estudio profesional así completamente. Pero al lado del estudio estaba una tienda de graffiti que se llamaba El Pulpo. En El Pulpo vendían válvulas, ya vendían ropa, ya había grafitis, ya había personas ahí. Y entonces, pues me iba yo al Tamayo, al IAGO, y luego me iba yo a meter mi nariz al Pulpo, al estudio, y ese era mi recorrido, ¿no? Entonces siempre estaba como tratando de empaparme de esa visión, ¿no? Bueno, la gente que conoce Oaxaca sabe que en el centro histórico, pues la mayoría de los espacios son galerías, ¿no? Cafeterías, restaurantes, galerías. Ahorita hay galerías de grabado, museos. Entonces puedes hacer un recorrido de casi el día entero, andar brincando de galería en galería. Si te vas al Álvarez Bravo a fotografía o si vas a la Biblioteca Central, siempre hay algo, siempre hay cosas nuevas, siempre hay tendencias, siempre hay abstracciones, hay figurativos, hay nacionalistas. Y luego está el parque, ahí en el Alador Turístico también, que también hay obra. Entonces, fluir en el centro histórico en Oaxaca es ir de maravilla en maravilla, ¿no? Maravillándote de un lugar a otro y entrando así. Y cuando estás dentro de todo el rollo de los artistas, pues lo único que haces es andar de expo en expo, ¿no? No, pues que ahora expone tal artista, vamos a verlos, ya vemos todos. Y ahora que todo lo llevamos a otro, pum, andar de expo en expo, de fiesta en fiesta, ¿no? Porque pues aquí todo es fiesta y entonces cada expo los artistas tiraban la casa por la ventana y hacían un fiestón, ¿no? Entonces esa fue mi adolescencia en el IAGO, ¿no? Completamente. Tomé varios cursos, todos los pagaba el Rufino Tamayo, el taller, con cubanos, con una maestra en pintura y dibujo, y un taller de los que más me movió fue un taller de tallado en madera, con 2 cubanos, tanto que me clavé tanto en el taller de tallado que al final dejé mi beca en el Tamayo y me seguí con los maestros cubanos en el taller. Se terminó su tiempo de dar taller en el Tamayo
y se movieron a la Casa de las Artesanías y me dijeron, pues mire, si quieres seguirnos a nosotros,